Buenos días. Buenos días, Padre. Comenzamos esta nueva andadura, esta nueva semana, siempre bajo la mirada cariñosa de nuestro Padre Dios, que tiene una visión de libertad, de vida. Comenzamos esta semana celebrando la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Y también, en parte por las consecuencias de la pandemia, pero en gran parte también por los antecedentes de la pandemia. Hay necesidad de mirar con mucha claridad y con mucha serenidad esta realidad que estamos viviendo para no ser sus pacientes, sino convertirnos en sus protagonistas. El Señor Jesucristo nos quiere iluminar para que veamos con claridad. Hagámonos solidarios con Él y con Él abracemos a toda la humanidad, a los que ríen y a los que lloran, a los que sufren y a los que gozan. Todos somos una sola humanidad. En la Iglesia todos somos un cuerpo. Si un miembro sufre, los demás sufren con él. Si un miembro se alegra, los demás se alegran con él. A eso fuimos llamados. Por eso, al comenzar la celebración de la Eucaristía, tomamos conciencia de que ella nos exige esa solidaridad que manifestó Jesús en la cruz con toda la humanidad, incluso con sus propios verdugos. Oramos y damos gracias a Dios con los que se alegran por la noticia de la concepción de un hijo o por el hecho de su nacimiento, con los que celebran un cumpleaños o un aniversario, con los que se alegran por la recuperación de los enfermos. También nos sentimos unidos al esfuerzo que hacen quienes ya se levantaron para seguir construyendo este mundo, para seguir construyendo esta sociedad, de manera que sean un mundo y una sociedad donde quepamos todos los que estamos, sin que nadie sienta que el otro le estorba, donde podamos convivir armoniosamente. Damos gracias a Dios por el servicio que prestan los trabajadores del campo y de la ciudad, particularmente por aquellos que producen lo que consumimos para vivir y por aquellos que se dedican al servicio directo de las personas, de su vida, como los profesionales de la salud, de su dignidad y de sus derechos, como los líderes sociales, de todos aquellos que tienen la misión de promover el bien común y lo han aceptado como un desafío personal. Las autoridades de todo orden. Le damos gracias a Dios por aquellos que se esmeran por ensanchar los límites de la convivencia social actual para encontrar espacio también para otros, los que han sido dejados a un lado, los que todavía no han sido llamados al trabajo de la viña, los que no han llegado al campo de trabajo porque no han sido tenidos en cuenta, porque fueron hechos a un lado. También nos unimos
con el amor del Señor a todos los que sufren a causa de la pobreza o de la enfermedad. Todo eso es posible de erradicar. No son imposibles, son realidades que están al alcance de la humanidad. Pero hemos notado que más grave que la pandemia es el egoísmo, el odio, la exclusión. Son fenómenos que antecedieron a la pandemia, que se han manifestado durante la pandemia y que amenazan con seguir después de la pandemia. La pandemia la podrá resolver la ciencia, pero estos problemas de conciencia, como son la exclusión, el egoísmo, la injusticia, la extorsión, esas cosas no las resuelve la ciencia, las resuelve la conciencia de cada uno. Nos unimos igualmente a quienes lloran a sus muertos. Unos murieron por accidente, se hubiera podido evitar. Otros murieron por la pandemia, se hubieran podido evitar esas muertes también. Otros por mano criminal, también se hubieran podido evitar esas muertes. Y otros, porque ya se les venció el tiempo, porque el organismo no les respondió, se les agotaron las fuerzas, cumplieron los años que habían de cumplir en esta tierra y se pudieron ir despedidos en paz por sus seres queridos. Unámonos a todos los que sufren por la muerte de sus seres queridos y hagamos resplandecer sobre ellos la luz del Señor resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos una vez más el amor inmenso de Dios que siempre nos está brindando nuevas oportunidades para volver a empezar. Ese amor que no se cansa jamás y que cada mañana se renueva. Y pidámosle que nos perdone nuestros pecados para que nosotros dispongamos de la libertad que necesitamos para reconstruir nuestra vida y nuestra convivencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de nosotros.
gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, tú que en tu inefable misericordia te dignaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed compasivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Pero a cada uno de nosotros se le dio la gracia según la medida del regalo de Cristo. Y Él mismo concedió ser apóstoles, o profetas, o evangelistas, o pastores y maestros, para organizar a los santos según la obra del ministerio y para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de madurez de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios
y el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿Cómo es que el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: ¿No sienten necesidades de médico los que se sienten mal, los que se sienten fuertes, sino los que se sienten mal? Vayan, aprendan lo que significa: quiero misericordia y no sacrificios, que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí tenemos un ejemplo de los llamados a última hora, como veíamos en la parábola de ayer. Y encontramos también la protesta de los de la primera hora. Pero es que ahora tenemos más claridad sobre el designio de Dios. Jesús ha mostrado que el propósito original de Dios no fue enclaustrarse en un pueblo para favorecer a ese pueblo y desentenderse de los demás. No fue para santificar a un pueblo y luego condenar como profanos a los otros. No, como lo acabamos de escuchar en la carta de Pablo a los Efesios, el propósito de Dios ha sido reunir todo en torno al Mesías para, por medio del Mesías, Él unirse a toda la humanidad. Este gran propósito de Dios implica entonces que la Iglesia, la comunidad de Dios, es una comunidad que vive en permanente comunión con Él y por eso vive en permanente comunión interior, pero que no es un grupo cerrado, no es un club con reserva de derecho de admisión. No, la Iglesia, la comunidad de Dios, es una comunidad abierta. Por eso decimos que es misionera,
Misionera quiere decir que es abierta porque está dispuesta a compartir su experiencia de felicidad con los demás. Pero para esto se necesita otra óptica. Ayer veíamos que la mirada ideológica nos divide y nos enfrenta y nos pone a excluirnos unos a otros. Ahora nos encontramos con una mirada diferente, la mirada de Jesús. Dice el evangelista que al pasar, este verbo pasar, lo usan los evangelistas para indicar al Jesús misionero, el Jesús que va itinerante llevando el mensaje del amor universal de Dios. Al pasar, Jesús vio. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Jesús vio una realidad distinta de la que veían sus conciudadanos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Primero, un hombre, un ser humano. Lo primero que ve Jesús es la humanidad, un ser humano. En segundo lugar, dice un hombre llamado Mateo. Mateo quiere decir regalo del Señor, don del Señor. La mirada de Jesús es totalmente positiva. Él ve a este hombre como una creación de Dios y además como un regalo de Dios para la humanidad. Y luego lo ve sentado al mostrador de los impuestos. Esto es lo último que Jesús ve, lo que Él hace. Jesús primero ve lo que Él es y luego ve lo que Él hace. Y allí donde Él ve lo que hace es donde se fijan los demás. La mirada de los demás es a la inversa. Un cobrador de impuestos y por lo tanto un ser detestable y despreciable. Y ya lo demás no cuenta. Que se llame Mateo no importa, eso es mentira. Que sea un ser humano no le hace, es un detestable traidor. Esa es la mirada ideológica. En cambio, la mirada de Jesús ve primero la humanidad, luego la realidad concreta de cada hombre y por último, lo que el hombre hace. Jesús se da cuenta de que este ser humano, que es un don de Dios para la humanidad, está desperdiciado en esa actividad. ¿Y qué hace Jesús? Enseguida lo enfoca con el dedo índice acusador para reenrostrarle su culpa, pecador, indigno, miserable. No, Jesús no hace eso. Jesús lo invita, sígueme. Según la doctrina tradicional, Mateo era impuro y lo menos que se le podía ocurrir a un israelita decente era ir a saludar a Mateo. Se contaminaba. Por el contrario, Jesús lo invita a que se venga con él. Sígueme. Y entonces, toda la bondad que Dios depositó en el ser humano, vio Dios que era muy bueno. La realidad propia de este hombre, que es un regalo de Dios para la humanidad, Mateo, todo eso responde al llamado de Jesús abandonando esa actividad. A él no tienen que amenazarlo, a él no tienen que sancionarlo. Simplemente bastó la llamada, tú vales, yo te tengo en cuenta, tú me importas, sígueme. Se levantó y lo siguió.
Este levantarse implica que cuando estaba sentado al mostrador de los impuestos estaba padeciendo una postración. Sí, eso es verdad. Pero lo que él necesitaba era un estímulo y no una condena. Aquí miramos cómo el estilo de Jesús contrasta con nuestros estilos a veces moralizantes, acusadores, que viven con este dedo índice como si fuera el cañón de un arma, disparando acusaciones y culpas, disparando censuras. Jesús lo que hace es acoger, rescatar. Lo siguió. Y este seguimiento no es una cosa aburrida, tediosa ni agobiante. Este seguimiento es una realidad liberadora y feliz. Cuando Mateo ha encontrado en Jesús acogida, entonces los otros publicanos, los otros cobradores de impuestos, sienten que en Jesús hay para ellos un espacio que en la sociedad no había. Así que se van a la casa de Mateo y hacen una fiesta. Este es el banquete del reino de Dios, el banquete del amor incluyente. Y Jesús con sus discípulos están recostados, la actitud de los hombres libres que comen como amigos, están recostados en la casa de Mateo y haciendo la gran fiesta de la alegría de la libertad. Siempre hay los aguafiestas, los portavoces del orden establecido, los guardianes de la tradición, vienen a reclamar: ¿cómo es que el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores? Comer con publicanos y pecadores era igualarse a los publicanos y a los pecadores. Entender lo que Jesús dice, que Él vino para hacerse esclavo de todos, eso no es una metáfora bonita, es una realidad muy profunda. Él se pone al servicio de los últimos de la escala social, de los más excluidos de la sociedad, de los que menos derechos tienen en una sociedad, para darles voz y hacerlos valer. Así que el maestro de ustedes se igualó con estos publicanos y pecadores. Pero Jesús no deja que los discípulos lo defiendan. Él tiene sus propias razones. Y lo que les dice es para que no se nos olvide: no sienten necesidad de médico los fuertes, sino los que se sienten mal. Este dicho de Jesús ha sido traducido a veces como una verdad de perogrullo. No sienten necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Pero en el Evangelio no dice así. En el Evangelio dice: no sienten necesidad de médicos los fuertes, sino los que se sienten mal. En primer lugar, la palabra médico no se usaba en aquella época simplemente para los curanderos. Es como hoy la palabra doctor. Doctor se le dice a toda persona que se quiere mostrar que tiene cierta prestancia.
Pues bien, médico en aquella época se usaba también metafóricamente para referirse a los dirigentes de los pueblos, los que promovían el bienestar de su pueblo. Así como el médico se preocupaba por la salud de los enfermos, el dirigente se preocupaba por el bienestar de su pueblo y por eso lo consideraban el médico del pueblo. Jesús lo que está diciendo es esto: los que sienten necesidad de alguien que abogue por ellos, no son los fuertes, los poderosos, esos se hacen valer solos, sino los que se sienten mal. Cuando él habla de los que se sienten mal, no se está refiriendo a los que tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, no. Los que se sienten mal es una expresión que está en el capítulo 34 del profeta Ezequiel, referido a las ovejas que se sienten mal, es decir, al pueblo que ha sido abandonado al garete por los dirigentes. Los que sienten necesidad de un líder que se ocupe de ellos no son los fuertes, los poderosos. Los que tienen esa necesidad son los excluidos, los abandonados. Vayan y aprendan lo que significa. ¿Cómo debió de haber sonado esto en los oídos de aquellos que se sentían sabios, entendidos, completamente informados de lo que dice la palabra de Dios? Y que Jesús los mande, vayan y aprendan lo que significa quiero misericordia y no sacrificios. Es decir, para Dios, un homenaje que se le ofrezca sin solidaridad con el ser humano carece de valor, no lo quiere. Él no quiere tributos de labios ni ofrendas de ninguna especie cuando falta la solidaridad con el ser humano. Misericordia quiero, no sacrificios. Si hay misericordia, vengan todos los homenajes, porque esos homenajes son para favorecer la misericordia. Si no hay misericordia, esos homenajes son falsos. El Señor nos está invitando a que nosotros construyamos sociedad como Él. No como nos lo indican los patrones ideológicos vetustos, viejísimos, anteriores a la pandemia. El Señor nos pide que nosotros hagamos el acto de fe completo. Se trata de aceptarlo a Él como nuestro Salvador personal, pero no solo eso. Se trata de hacer de Él nuestro modelo, nuestro inspirador para construir en la tierra el reino de Dios. Y ese reino de Dios se construye comenzando por los excluidos. No se nos olvide, son seres humanos en los cuales Dios ha puesto dones para provecho de toda la humanidad. Y hay muchos seres humanos desperdiciados a causa de esa exclusión ideológica, incluso con justificaciones de las que nosotros queramos. Los que se presentan allí a reclamar porque Jesús está comiendo con los pecadores y los publicanos, invocan como argumento para excluir a los pecadores y a los publicanos, invocan a Dios, invocan el nombre de Dios, invocan la palabra de Dios, pero en sus labios esa palabra se falsea porque ellos no tienen misericordia.
te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad, para ser mi manjar, la viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar. Te presento con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara. Te presento, Señor, mi esperanza, hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va, es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración, ofertorio de amor. El grano enterrado y es flor, la espiga oblación, la semilla redención. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, toda su santa iglesia. Padre, al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque estableciste a tu iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, para que permaneciera siempre en el mundo como signo de tu santidad y ofreciera testimonio de los bienes celestiales a toda la humanidad. Por eso ahora y siempre, con la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en el nombre del Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro, que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica.
Acuérdate, Padre, de tus hijos que están reunidos en torno a ti, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, Señor y Dios nuestro, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre. Hazla perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección de la muerte y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bondadoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Padre, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Oremos por los difuntos. A ellos, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos que confiamos en tu infinita misericordia,
Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por Él sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos arropados por el amor de Dios, pero conscientes de que ese amor quiere arropar a toda la humanidad, oremos como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Señor, necesitamos paz, fruto maduro de nuestra igualdad. Sin ti no podemos hallar los caminos de la libertad. Sin ti no podemos hallar los caminos de la libertad. Brindemos abrazos de paz, signos y aliento de nuestra misión. Abramos pronto el corazón y sembremos la fraternidad. Abramos pronto el corazón y sembremos la fraternidad. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nosotros y concede al mundo la paz. Ten piedad de nosotros y concede al mundo la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre
Padre, partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó con gozo al acoger en su casa al Salvador, concédenos seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a justos sino a pecadores a la salvación. Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz día.